Good morning, guys. Very good morning. I hope you and your families are in a very good health. So for this lesson, we are going to talk about the past progressive. We are going to know the uses, the structure, and some examples about the past progressive. So for this video, I am going to explain the topic in English, but also I am going to talk about in Spanish because I know that some students can get a little bit confused, and the important thing is everyone understand and learns the topic. So, as I mentioned before, we are going to talk about the past progressive or the past continuous. It is the same. First of all, what is the past progressive? The past progressive tense is used for actions that occurred at a specific time in the past. Like the present continuous, it is forming using the verb to be as well as the verb ing. So, this is a past tense. We talk about actions that happened in a specific time, and like the present continuous, in the past continuous, we use the verb to be, but the verb to be has to be in the past form. And obviously, we have to use the ing at the final of the verbs. So we are going to remember the form of the past of the verb to be. So we are going to remember here the subjects, the pronouns, the verb to be in present, and the verb to be in past. So remember that the verb to be is ser estar. Okay, guys, I am going to back and I am going to explain a little bit in Spanish. Para la sesión de hoy vamos a hablar del pasado progresivo. Entonces, como ya lo mencioné en inglés, el pasado progresivo es utilizado para acciones que ocurrieron en un tiempo específico en el pasado. Así como en el presente continuo, el pasado progresivo está formado utilizando el verbo to be y el ing. Recuerden que el ing es la terminación ando, endo. Entonces, como es pasado continuo o pasado progresivo, past continuous and past progressive es lo mismo. Como estamos hablando de pasado progresivo, ese verbo to be tiene que ir en pasado. Yo sé que ustedes ya saben cuál es el pasado, pero vamos a recordarlo. Entonces, so we have here the subjects, the verb to be in present and the verb to be in past. So we are going to remember that the conjugation for the verb to be in present is I am, we, you, they, are, he, she, it, is. Third person, we conjugate it with is. So, following the structure and following the table, we have here that the past of the verb to be for the subject I is was. So we say I was. And we have that for we, you, and they, we have to say were. And for the subjects he, she, and it, we are going to use was. So I was, we were, you were, they were, he was, she was, it was. Remember that in this condition we have some special conditions for all of the subjects. En español. Recuerden que tenemos el verbo to be y que cada pronombre tiene su conjugación. En este caso, aquí estamos recordando el verbo to be en presente. Aquí están pues conjugados los sujetos con su respectivo verbo. El primero que es I am. El segundo que es we are, you are, they are, he is, she is, it is. Eso ustedes ya lo tienen más que claro. Entonces, para hacer que este presente lo utilicemos en pasado, tenemos aquí el listado de cómo utilizarlo. Para el sujeto o el pronombre I, vamos a utilizar el pasado que es was, o sea, este am
está en presente, y el pasado es was. Aquí tenemos los pronombres we, nosotros, you, usted o ustedes, y they, ellos. La conjugación del presente simple, del presente del verbo to be es are, y el pasado, que en este caso es el que nos compete, es were. Y para he, she, it, tercera persona, vamos a utilizar el was. Esta tablita es solamente para recordarlo, porque pues este presente no lo vamos a usar, sino que vamos a tener en cuenta el pasado del verbo to be. So remember that the meaning of the simple present tense is ser or estar. So in this case the past is estaba o era. Entonces en este caso, si yo digo I was, significa yo era o yo estaba, porque es el pasado del verbo to be. Si yo digo we were, significa nosotros éramos o nosotros estábamos, así como el presente del verbo to be. Si yo digo they were, estoy diciendo ellos eran o ellos estaban. Si yo digo she was, estoy diciendo ella era o ella estaba. Y si yo digo it was, estoy diciendo eso era o eso estaba. Remember that we can replace those pronouns for proper names. Proper names like Italy, proper names like Camila, England, Colombia, Maria, etc. So, the next one, it is the uses of the past progressive. So we have different uses. So we are going to watch the first of all, that is that you are watching in your screens. So the first use of the past progressive, the past progressive is used for an action in progress in the past and that was interrupted. So here we are talking about that in the past progressive, we can talk about two actions in the past, obviously. The action that caused the interruption is in the past simple. So here says that the second action has to be written in simple past. So we have when and while like as a signal words. Signal the use of the past simple and past continuous. In general, we use the past simple directly after when and the past continuous after while. So, in Spanish. El pasado progresivo lo utilizamos para una acción que está en progreso, pero que está en el pasado. Es la única diferencia que tenemos entre el presente continuo y el pasado continuo. En los dos tiempos gramaticales son acciones que están en progreso y por eso utilizamos el ing, ando, endo. En este caso es caminando, corriendo, durmiendo, jugando, hablando, etc. Entonces lo utilizamos para acciones en progreso, pero que están en el pasado y que fueron interrumpidas. ¿Qué significa que fueron interrumpidas? Que hay dos acciones en una sola oración. Pero nos dice que la acción que causó esa interrupción debe ir en pasado simple. Ya vamos a mirar los ejemplos. En este caso tenemos el when y el while como palabras de señal. Entonces ya sabemos que el when es cuando y que el while es mientras que. So here we have some examples. The first one is Jose called while I was watching the news. Aquí tenemos dos acciones. Entonces, en español esto nos quiere decir José llamó mientras yo estaba mirando las noticias. Entonces, aquí tenemos una acción que está en pasado progresivo. Aquí estoy utilizando el sujeto, que en este caso es I, y como ya lo vimos, utilizo el pasado del verbo to be, que en este caso es was, y le agrego la ing al verbo. Y en este caso, como esta fue la oración esta fue la acción que interrumpió, pues la ponemos en el pasado simple. So we have an example. In this case,
we have to put the past of the verb to be. That for this pronoun I is was, and we have to add the ing at the final of the verb. So remember that in this case, this sentence, or better, this action is that interrupt this action. So in this case, we have to put this action in the simple past form. Entonces es como lo hablamos en español. Mientras yo estaba mirando las noticias, José llamó. Vemos que aquí hay una interrupción. Vemos que aquí hay una interrupción y utilizamos la palabra señal, que sería el why. The second example is he was walking to work when he fell. Obviously, we see that there is an interruption action. The interruption action is when he fell, and the principal action is that he was walking to work. Remember, we have the subject and we have to write the exact verb to be in past for this subject, and we also add the ing at the final of the verb. En español, chicos. Esta oración nos está diciendo que él estaba caminando, recuerden que es pasado, él estaba caminando al trabajo cuando él se cayó. Entonces tenemos igual dos acciones y una que interrumpió a la otra. La acción principal es que él estaba caminando, pero pasó algo y fue que él se cayó. Entonces esta acción interrumpió a esta. Y como ya lo mencionamos arriba, utilizamos una palabra señal, que en este caso es when, que nos traduce cuando. And the final example is, was it raining when you left? And also there are two actions, one that is interrupting the first of all. And this we are using the past of the verb to be for the subject it, and also, and in the other sentences, we are using the ing form. So, en español, tenemos aquí otra vez otra oración con una interrupción que nos dice, estaba lloviendo cuando tú saliste. Entonces, la acción principal es que la persona salió y la acción que interrumpe, la acción principal era que estaba lloviendo y la acción que interrumpe es cuando usted salió. Al igual que acá utilizamos la oración la palabra de señal que nos indica pues la interrupción. Okay, guys. The other use of the past progressive says that we use the past continuous, or the past progressive is the same, to talk about actions or events that happen at a specific time in the past. So those examples are very, very simple. And it says, Paula wasn't living in Spain in 205. And the other, we were still working at 10 o'clock last night. So here says, okay, in Spanish. Aquí nos dice que utilizamos el pasado continuo progresivo para hablar de acciones o eventos que pasaron en un tiempo específico en el pasado. El primer ejemplo nos dice que Paula no estaba viviendo en España en el 2005. Miren, fíjense que este wasn't is a contraction of the was not. Este wasn't es una contracción del was not. In English, the England people use very, very contractions. So it is not common that you are going to find a sentence is written in this form. They use always contractions. So this is the contraction of the wasn't, the negation of the verb to be. And the next one, en español, nosotros estábamos todavía trabajando a las 10 de la noche, pues de anoche. Entonces, en estos ejemplos vemos que son acciones que ya pasaron,
pero pues que estaban teniendo una progresión.